Ya ustedes han escuchado hablar de medidas de tendencia central, ¿no? ¿Quiénes son las medidas de tendencia central? Es la mediana, la media, la moda, son medidas de tendencia central, ¿no? Recordemos un rato mientras van ingresando sus compañeros, ¿cómo se obtenía la media o promedio? La media o promedio se obtenía la suma de todos los números que están participando entre la cantidad de números, ¿no? Esa es la media o promedio. ¿Cómo se obtenía la mediana? En general, hay que hacer un ordenamiento de los números, ¿no? En forma creciente o decreciente, pero considerando las repeticiones, ¿no? Considerando las repeticiones. Entonces, si hacemos un ordenamiento de menor a mayor y considerando las repeticiones, hay que ver si la cantidad de números es par o impar, ¿no? Si la cantidad de números es impar, la mediana será simple y llanamente el término central, ¿no? El término central. Pero si hay una cantidad par de, de números o de términos, la mediana será la semisuma de los centrales, ¿no? Tenemos eso. ¿Y quién es la moda? La moda, como su mismo nombre lo dice, es el que está de moda, ¿no? El que está de moda. ¿Está bien? Esperemos un minutito para que se incorporen sus compañeros. Ya, ahora le decía que la moda, como su mismo nombre lo dice, es el que está de moda, ¿no? Es del que hay más. ¿Se acuerdan ustedes que eh, cuando estábamos en temporada del Mundial anterior, todo el mundo andaba con su polo de la selección, ¿no? Todo el mundo andaba con su polo de la selección, estaba de moda, ¿no? Casi todo el mundo, es del que había más, ¿no? Había más coincidencias. Eso es la moda, del que hay más. Ahora puede ser unimodal, ¿no? Un solo tipo se repite más veces. O pueden ser de dos tipos, ¿no? Ahí sería bimodal. Entonces, la moda no es única. Ya son 14, creo que ya podemos compartir pantalla. Vamos a apagar el webcam.
Se aprecia la pantalla, jóvenes, y buenos días a los que se han incorporado. Ya, gracias. Como les decía, vamos a ver un poco de introducción a las estadísticas, ¿no? Veremos los promedios. Veamos algunos conceptos previos. Variables. Variable cualitativa. Son aquellas que describen cualidades, circunstancias o características de un objeto o persona, sin hacer uso de números. Por ejemplo, estado civil, casado, divorciado, soltero, viudo, ¿no? Su profesión, su color de ojos, lugar de nacimiento, ¿no? Acá no mencionamos números, ¿no? Podríamos también decir su sexo, ¿no? Masculino, femenino, etc. Eso mide la variable cualitativa. Entonces, la variable cualitativa describe cualidades, circunstancias o características de un objeto o persona. Variable cuantitativa. Ahí sí, son aquellas que otorgan como resultado un valor numérico. Entonces, las variables cuantitativas sí se van a medir vía un valor numérico, ¿no? Entonces, dentro de las cuantitativas tenemos la discreta. Son aquellas que pueden tomar únicamente valores enteros y dentro de un conjunto definido. Entonces, la variable cuantitativa discreta solamente toma valores enteros. Por ejemplo, el número de integrantes de una familia. Podemos asignarle un valor numérico. Cantidad de mascotas que posee una persona. También podemos asignarle un número. Grados de alcohol medicinal también, ¿no? Entonces, a cualquier variable que le podemos asignar una cantidad entera, se va a llamar variable cuantitativa discreta. Variable cuantitativa continua. Generalmente, estos son representados por valores decimales, por lo cual la cifra será mucho más específica, ¿no? Ejemplos de variables cuantitativas continuas. Por ejemplo, la estatura. Ahí no vamos a decir cantidades enteras, no podemos decir 1 metro, 2 metros, 3 metros. Entonces, podemos decir 1 metro con 75 centímetros. Estamos trabajando con decimales o 1,75 de metro. O podemos decir 1,72 de metro, ¿no? O los pesos. Pesa 70,25 kilogramos, 82,46 kilogramos, ¿no? Etcétera. Ahora, hace un momento atrás mencionamos medidas de tendencia central. Es la cantidad representativa de un conjunto de datos que nos ayudan a resumir la información en un solo número, donde esta debe estar comprendida entre el menor y el mayor de los datos. Consideremos este conjunto de datos, n datos. Es un conjunto finito de datos. M es la medida de
tendencia central de dichos datos, M es la medida de tendencia central de dichos datos, entonces M debe estar atrapada entre el dato menor y entre el dato mayor. M es llamado promedio de los datos. Medidas de posición. Está dentro de medidas de tendencia central. Está dentro de las medidas de tendencia central. Medidas de posición. ¿Y quiénes son? La media o promedio. La media está influida por valores extremos. Se utiliza como promedio cuando la distribución de los datos es uniforme. ¿Y cómo se define esa media o promedio? La suma de todos los datos entre la cantidad de datos. Entre la cantidad de datos. Esta es la media o promedio. ¿Qué más? Mediana. Mediana. Considerando los datos ordenados en forma creciente o decreciente, considerando las repeticiones también, la mediana es el término central o la semisuma de los términos centrales. No es afectada por los valores extremos. ¿A qué se refiere que no es afectada por los términos extremos? En el promedio, ¿ve? O en la media. ¿Qué sucede si esto es muy grande? Va a distorsionar esta media. O si esto es muy pequeño, también va a distorsionar la media. Por eso se dice que los datos no deben ser, la medida está influida por los valores extremos. O sea, estos valores extremos van a influir en la media. Y también dice bien claro, se utiliza como promedio cuando la distribución de los datos es uniforme. O sea, cuando estos datos son uniformes, se va a utilizar como promedio, ¿no? Como promedio. Si no, esto distorsiona el valor de esa media. Pero en la mediana no va a interesar estos valores. No va a interesar esos valores. ¿Por qué? Porque solamente voy a tener en cuenta el término central o la semisuma de los centrales. Por eso que los extremos no influyen en la mediana. La mediana se usa como promedio cuando la distribución de los datos es asimétrica y cuando hay valores extremos que distorsionarían el significado del promedio. Entonces, en algunos casos vamos a usar la mediana como el promedio, ¿no? ¿Qué más? La moda es aquel dato que se presenta con mayor frecuencia. Así, un conjunto de datos puede ser amodal, unimodal, bimodal, ¿no? Etcétera. Entonces, lo que más se repite es la moda. La moda puede usarse como promedio cuando alguno de los datos se diferencie claramente sobre los otros. Tal es el caso cuando el tiempo estándar de una actividad se repite cuando no existen elementos extraños, ¿no? Entonces, es como nuestras clases, ¿no? Nuestras clases tienen un tiempo establecido, no me puedo pasar demasiado, ¿no? Hay un tiempo establecido. Por ejemplo, determine la media, mediana y moda de los siguientes datos. La media era la suma de todos los datos entre la cantidad de datos. 6, 10, 15, entre 5, 3. Esa es la media.
La media. ¿Quién es la mediana? No confundan media con mediana. La mediana es, como hay una cantidad impar de términos, la mediana es el término central. La mediana es 3. La mediana es 3. ¿Hay moda? No, ninguno se repite. No hay moda. Es amodal. En cambio, en este ejemplo, ¿qué tenemos? Una cantidad par. Y un elemento se repite. ¿Ve? Hay que considerar las repeticiones, dijimos. Lo que hacemos es, para hallar la media, sumamos todos los datos entre la cantidad de datos. 16 entre 4, 4. Esa es la media. ¿Quién es la mediana? Como es una cantidad par, será semisuma de los centrales. Y estos son los centrales. ¿No? Esos son los centrales. Será entonces 4 más 5 entre 2. ¿No? 4.5 es la mediana. Y míreme, la mediana podría ser un elemento o como no del conjunto de datos. En este caso no es un elemento del conjunto de datos. ¿Quién es la moda? Del que se repite más. Y el que se repite más es el 5. Entonces la moda será 5. Como solo hay un solo elemento que se repite, será unimodal. Unimodal. En cambio, en este caso, para hallar la media, sumamos todos los datos. Entre la cantidad de datos, 5. 30 entre 5, 6. La media es 6. ¿Pero quién es la mediana? La semisuma de los centrales. 6 más 6 entre 2 sigue siendo 6. Entonces la mediana es 6. Pero la moda, acá hay 4 y 4. Entonces acá la moda es 4. 6, 6. Entonces la moda también es 6. Entonces es bimodal, porque estos dos elementos se repiten la misma cantidad de veces. En cambio, si hubiera aparecido acá un 4 más, ahí sí ya no sería solamente unimodal, porque el que se repite más es 4. Sería unimodal. ¿Ya? Sería unimodal. Sería unimodal. Continuemos. Promedios. La media aritmética. La media aritmética se usa cuando la distribución de los datos es uniforme. Cuando la distribución de los datos es uniforme, ahí utilizamos la media aritmética. Y puede ser tallas, pesos, notas, ¿no? Y será la cantidad de todos los números entre la cantidad de números, ¿no? La media geométrica se usa cuando se quiere dar importancia a los valores pequeños y cuando los datos tengan un crecimiento geométrico o porcentual. Y esto es muy importante, cuando los datos tengan un crecimiento geométrico o porcentual. Y acá viene dónde se aplica. Por ejemplo, para el promedio de tasas porcentuales, ahí vamos a usar la media geométrica. Cuando queramos obtener el promedio de las tasas porcentuales o cuando queramos hallar aumentos o disminuciones porcentuales o cuando queramos hallar proporción media. Ahí vamos a utilizar la media geométrica.
¿Y cómo es la media geométrica? Es la raíz enésima del producto de los n números que están participando. Y la media armónica se usa, por ejemplo, cuando se desea calcular promedios de velocidad, de rapidez para mismos recorridos o misma obra. Entonces no puedo aplicar media armónica si son diferentes recorridos. Tiene que ser el mismo recorrido. En otras palabras, deben recorrer el mismo espacio o deben realizar la misma obra. Ahí, para hallar el promedio, utilizaremos la media armónica. ¿Y quién es la media armónica? Es la cantidad de datos sobre la suma de los inversos de esos datos que están participando. Y también cabe recalcar que la media aritmética es la mayor, ¿no? Mayor que la media geométrica y mayor que la media armónica. Entonces, esta es la relación de orden entre estos promedios. ¿Quiénes son las medidas de dispersión? La varianza. Medida de dispersión, dispersión absoluta. La varianza. Puedo denotarlo con esta B, con bar o sigma cuadrado. Debo tener n datos y debo tener la media de estos n datos. Entonces, ¿cómo se halla la varianza de estos datos? La varianza de estos datos no es otra cosa que la diferencia de cada uno de los datos con la media. Esta diferencia está ahí. Esta diferencia también está ahí. Esta diferencia también está ahí. Y así sucesivamente. Esta diferencia también está ahí. O sea, es la diferencia de los datos con la media. Lo elevamos al cuadrado esas diferencias, lo sumamos y lo dividimos entre la cantidad de datos y todo eso me va a dar la varianza. Que también pude haberlo escrito de esta forma. Vamos a cambiar de color. En términos de sumatoria. La sumatoria de I igual a 1 hasta n. ¿De quién? De los xy menos el promedio, todo al cuadrado, entre la cantidad de números. Entonces también puedo escribir la varianza de esa forma. ¿No? Cuando I sea 1, será x1 menos el promedio al cuadrado. Cuando I sea 2, será x2 menos el promedio al cuadrado entre n. Cuando sea 3, x3 menos promedio al cuadrado, está. Y cuando sea n, xn menos el promedio al cuadrado. Todo eso dividido entre n. O también pueden hacer lo mismo, de esta forma. Operan esto y también se puede escribir como el cuadrado del primer dato, el cuadrado del segundo dato, el cuadrado del tercer dato, el cuadrado del dato n, entre la cantidad de datos menos el promedio al cuadrado. Pueden utilizar cualquiera de estos dos para medir la varianza de estos datos. Y van a ver que es súper sencillo. Hallar la varianza de estos datos. Entonces, primero su media.
La suma, 2 más 4 más 6, 12. Entre 3, 4. Ese es su media. Ahora decíamos que la diferencia de estos datos con la media. Elevamos al cuadrado esos datos, los sumamos y lo dividimos entre la cantidad de datos. 4, 0, 4. 8 tercios. Esa es su varianza. Facilísimo, ¿no? O empleando la otra fórmula, cuadrado del primer dato, cuadrado del segundo, cuadrado del tercero, entre 3. Y la media al cuadrado. Opera y también sale el mismo resultado, ¿no? Tiene que salir el mismo resultado. Ya tenemos la varianza. Otra medida es la desviación estándar, ¿no? La desviación estándar. Y la desviación estándar de estos n datos, no es otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza. O sea, si ya hallaron la varianza, la desviación estándar solamente hay que sacarle la raíz, ¿no? Le sacan la raíz y ya tiene la desviación estándar. O sea, van de la mano. Van de la mano la desviación estándar y la varianza. ¿Qué más? Dispersión relativa, coeficiente de variación. Se ve, ¿no? Es una medida o conjunto de datos que permite comparar las dispersiones de dos distribuciones distintas. Se calcula para cada una de las distribuciones y los valores que se obtienen se comparan entre sí. ¿Y cómo se determina el coeficiente de variación? El coeficiente de variación, miren, es súper fácil. La desviación estándar de los datos entre su media, multiplicada por el 100%. Entonces, los tres van de la mano, ¿no? La varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Entonces, ¿quién es el coeficiente de variación? La desviación estándar de los datos sobre la media por el 100%. Entonces, a menor dispersión corresponde mayor homogeneidad de los datos, ¿no? Es decir, menor coeficiente de variación. A menor dispersión corresponde mayor homogeneidad y eso significa que eh, menor coeficiente de variación, ¿no? Vamos a tener más pequeño esto. Propiedades de la varianza. Dado un conjunto de datos, n datos, con esta varianza, llave constantes, ¿qué se cumple? La varianza de x más una constante o menos una constante, la constante se anula y solamente queda la varianza de los datos. O sea, la constante no afecta. Pero ¿qué pasa con la varianza si la constante multiplica a los datos? Esta constante se escapa, pero no solamente se escapa a la constante, sino se escapa al cuadrado. Y queda solamente la varianza de los datos. Esto es muy importante. No lo saquen solo, tiene que escaparse al cuadrado cuando calculan varianza. ¿Por qué? Porque en la varianza habíamos elevado al cuadrado los datos, ¿no? Por eso que se va a escapar al cuadrado. Y ya sabemos, ¿no? Esto por ser constante se anula y esto se escapa al cuadrado. Esto va a quedar de esta forma. Estas son las propiedades de la varianza. Veamos un ejemplo. La varianza de los sueldos de un grupo de trabajadores es
80 soles. Si el sueldo de cada uno se aumenta el 50% y se le descuenta 130, determine la varianza de los nuevos sueldos. A ver, entonces apliquemos esa propiedad. Va a ser súper sencillo. Supongamos que estos son los sueldos. La varianza de esos sueldos dice por dato que es 80. ¿No? Ya está. Va a haber nuevos sueldos. Y este es el 100% de los sueldos y se aumenta 50%. Ahora todos los sueldos ya no van a ser 100%, sino serán 150%. Pero dice se descuenta 130. Entonces cada sueldo se descontará en 130. Determine la varianza de estos nuevos sueldos. Entonces debo calcular la varianza de esto. Pero ya saben que la varianza, la constante se anula y solamente quedará varianza de esto. Pero por propiedad, cuando tienen varianza de esto, la constante se escapa al cuadrado. Entonces de acá esto se va a escapar al cuadrado. Pero esto es 150 sobre 100, sacando 50 quedará 3 medios. Al cuadrado, 9 cuartos. Pero la varianza por dato era 80. Operen y sale 180. Esa será la nueva varianza de los sueldos. A ver, ¿qué dice el primer problema? Dice lo siguiente. Una alumna del curso de estadística hizo una encuesta a todos los alumnos que ingresaron a la Facultad de Ciencias Matemáticas, preguntándole a cada uno de ellos acerca de la actividad en su tiempo libre, ¿no? Y estas son las respuestas las presentó en el cuadrapunto, dice, ¿no? En este cuadro. Si 169 alumnos respondieron deporte y los que respondieron televisión es 3 veces más de los que respondieron otras actividades. Otras de estas 3 actividades, ¿no? Otras de estas 3 actividades. ¿Cuáles son esas 3 actividades? Lectura, televisión y deporte, ¿no? ¿Cuántos respondieron lectura? Me dice, ¿no? Entonces, debo ver esto. ¿Cuántos respondieron lectura? Pues veamos. Observen. N es el número total de alumnos encuestados, que todavía no sé cuánto es. Entonces, no sé cuánto vale ese N. Es lo primero que tengo que encontrar. Es lo primero que tengo que encontrar. Entonces, pero el número total de encuestados
Es mi universo, es mi universo. Y eso es clave para este problema. Porque cuando yo hago la relación de ese número total de encuestados, ¿con quién lo voy a comparar? Con toda la vuelta. Entonces, el número total de encuestados será toda la vuelta. Será como a toda la vuelta. Y toda la vuelta son 360 grados. Por eso que el número de encuestados es a 360 grados. ¿Como quién? Lo voy a comparar con los que hacen deporte, porque tengo por dato cuántos hicieron deporte. 169 alumnos respondieron deporte. Entonces, los que hacen deporte serán al espacio que ocupan en el gráfico y generan un ángulo de 117 grados. Acá simplificamos grados, simplificamos y ya tenemos el universo, ¿ves? Que es la cantidad de estudiantes. Paso a multiplicar, simplifico y la cantidad de estudiantes es 520. Ya tenemos la cantidad de estudiantes. Pero hay un dato más. ¿Y cuál es ese otro dato? Ese otro dato es el siguiente, ¿no? Los que ven televisión, ¿qué pasó? Dice, televisión es 3 veces más de lo que respondieron otras de estas 3 actividades. Acá están las 3 actividades, los otros están ahí, ¿no? No. Y nos dice que los que ven televisión, que es 144, es 3 veces más que esto, pero 3 veces más. Será esto más 3 veces, por eso que es 4 veces las otras actividades. Simplificamos y las otras actividades será 36 grados. Si este es 36, este es 117 y este es 144, ¿cuánto sale los que leen, los que practican lectura? Para que sea 360 grados, sale 63. Entonces, los que hacen lectura ocupan un espacio de 63 grados. Entonces, y justamente me preguntan eso, ¿cuántos respondieron lectura? Entonces, los que respondieron lectura será comparación, ¿no? Comparación. 63 de cuánto? Del total es 360 grados. Pero esto será, ¿qué fracción? Del total. Y del total de alumnos es 520. Entonces, los que respondieron lectura será 63 sobre 360 de 560. Los grados se van, simplifiquen, y los que leen o los que practican lectura en su tiempo libre son 91. 91. Clave D. A ver, veamos el problema 2. El problema 2. De un grupo de 6 mascotas se tiene información sobre su peso entero en kilogramos. ¿Qué más? Las diferencias entre el valor numérico de los pesos y la media aritmética de estos son -2, 5, 3, 0, -1, 5. Entonces,
Esto me está representando la diferencia entre el valor numérico de sus pesos y la media aritmética, ¿no? Y la media aritmética. Y en base a eso, me piden determine el valor de verdad de los siguientes enunciados en el orden indicado. El conjunto de los pesos de las mascotas es bimodal, o sea, tiene dos modas. La mediana de los pesos es menor que la media de dichos pesos. La desviación estándar del conjunto de pesos es esto. Entonces debo ver si estas afirmaciones son verdaderas o falsas, ¿no? Ya. Veamos entonces eso. Primero, ¿cuántas mascotas son? 6. Entonces supongamos que sus pesos son X1, X2, X3, X4, X5, X6. Estos son los pesos de las 6 mascotas. De los 6, ¿no? Podemos decir mascotas en general, ¿no? Pero puede ser perros, gatos, ¿ya? ¿Qué más? Y X, rayita, es su media aritmética. Su media, tenemos esto. Ahora me dice que la diferencia, ¿no? De estos pesos y la media son estos números. Por eso que esto menos esto debe ser este número, menos 2. Esto menos esto, su diferencia debe ser 5. Esto menos esto, su diferencia debe ser 3. Esto menos esto, su diferencia debe ser de estos dos, debe ser 0. No, su diferencia de estos dos debe ser menos 1. Y su diferencia de estos dos debe ser el menos 5. ¿No? Eso es lo que me dice. Lo operemos. ¿Dónde está? Entonces, la primera diferencia es menos 2, la segunda 5, la tercera 3, la cuarta 0, la quinta menos 1 y la sexta diferencia menos 5. ¿Ve? Eso es por dato. Pero miren, de acá yo puedo saber cuánto pesa la primera mascota. Paso a sumar al otro lado, ya sé cuánto vale su peso. Y acá también, paso a sumar al otro lado y ya sé cuánto pesa la segunda mascota. Paso a sumar y ya sé cuánto pesa la tercera mascota. Paso a sumar y ya sé cuánto pesa la cuarta mascota. Paso a sumar, ya sé cuánto pesa la quinta mascota. Y bueno, paso a sumar, ya sé cuánto pesa la sexta mascota. ¿Está bien? Tenemos eso. Ahí está. Y luego de pasar a sumar tenemos esto. Yo tengo los pesos. Pero no se olviden que para analizar la mediana, la moda, la media, lo ideal es ordenar de menor a mayor, ¿no? Hay que ordenarlos de menor a mayor. ¿Y quién es el más pequeño? Esto, le sigue esto, le sigue esto, luego este de acá, luego esto y esto, ¿no? Hay que ordenarlos de menor a mayor. Ya está, ya está. El primer peso, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Ya están ordenados de menor a mayor. Este es más pequeño que esto. Esto es más pequeño que esto. Más pequeño que esto, más pequeño y más pequeño. Y está de menor a mayor. Ahora ya podemos contestar, creo que las preguntas. El conjunto de pesos de las mascotas es bimodal. Hay dos modas. No, güey, no hay moda. Ninguno se repite. Entonces es amodal. Entonces esta primera afirmación es falsa porque no tiene moda. Y acá me dice que es bimodal. No, ninguno se repite, todos son diferentes. Entonces es amodal. Por eso que la primera afirmación es falsa. Tenemos eso.
Ya tenemos contestada la primera. Ahora veamos la segunda. La mediana de los pesos es menor que la media de dichos pesos. ¿Pero quién es la mediana? Como hay una cantidad par, la mediana será la semisuma de los centrales. Y la mediana será la semisuma. Sumamos estos dos entre dos. Si es menor que la media, ¿no? Entonces, la mediana es la suma de estos dos entre 2. 2x entre 2 o 2x promedio entre 2 x medio o promedio, ¿no? Menos un medio. ¿Ve? Y efectivamente esto es menor que esto. Y está cumpliendo. La mediana, que es este de acá, es menor que la media de dichos números. Esta es la media. Es menor. Verdadero la segunda afirmación. La tercera. La tercera, ¿qué me dice? La desviación estándar del conjunto de pesos. Pero no se olviden que yo les decía que para hallar la desviación estándar, primero tenemos que hallar su varianza. ¿Y cómo se llama su varianza? Diferencia, ¿no? Diferencia del número con su promedio. Pero esa diferencia ya sé cuánto es, menos 2, menos 5, 3, 0, menos 1 y 5. Entonces la varianza era esta diferencia de cada número con su media, al cuadrado, por eso que es menos 2 al cuadrado, 5 al cuadrado, 3 al cuadrado, 0 al cuadrado, menos 1 al cuadrado, menos 5 al cuadrado. Todos lo sumamos y entre la cantidad sumamos. Eso me da la varianza. Y la desviación estándar no es otra cosa que la raíz de esta varianza. O sea, la desviación estándar es la raíz de esto. Y efectivamente sale lo mismo. Por eso que es verdadero. Primera afirmación verdadera, primera es falsa, segunda verdadera y tercera verdadera, ¿no? Ya vea. Veamos el problema 3. Determine el valor de verdad de cada afirmación en el orden indicado. Si la edad promedio de las 5, si la edad promedio de las edades enteras en años de Juan, Carlos y Manuel es 54. Y ninguno de ellos es mayor de 56. Entonces la edad mínima que puede tener uno de ellos es 50. ¿Ya? Nuevamente, si la edad promedio de las edades enteras en años de Juan, Carlos y Manuel es 54, este es el promedio, y ninguno de ellos es mayor que 56, entonces la edad mínima que puede tener uno de ellos es 50 años. Entonces contestemos primero eso. ¿Qué me dice? El promedio, la edad promedio. Pero el promedio era la media aritmética. Y la media aritmética era la suma de todas las edades entre la cantidad de edades. Pero me dicen la edad mínima que puede tener uno de ellos.
¿no? La edad mínima que puede tener uno de ellos. La única manera que uno de ellos tenga edad mínima es que los otros tengan edad máxima. Y si ninguno de ellos es mayor que 56, la edad máxima que pueden tener los otros serían 56. Por eso es que se pone 56, 56, la edad de los otros. Para que esto tenga edad mínima, los otros tienen que tener edad máxima. Entonces, la edad máxima que pueden tener es 56. Sumamos las tres edades entre 3. Todavía no sé cuánto es la edad mínima. Solamente les puse X. Pero luego, 3 veces 54, le restamos eh, 112. ¿Cuánto me va a quedar X? 50. Y efectivamente, ¿ve? Entonces, uno de ellos puede tener 50 años, sí, cuando los otros tienen máximo. Verdadero. ¿Qué dice la afirmación 2? Si la media geométrica de los cuadrados de dos números enteros consecutivos y positivos es 30, entonces la suma de dichos números es 11. Veamos. Veamos. Consideramos dos enteros positivos consecutivos. Como son consecutivos, debe ser n y n más 1. Suma geométrica, ¿pero de quién? De los cuadrados de dos números enteros consecutivos. Entonces será la media geométrica del cuadrado del primero y media geométrica con el cuadrado del segundo. Eso dice que es 30. Esa media geométrica de sus cuadrados dice que es 30. Pero como son dos números, su media geométrica es raíz cuadrada del producto de ambos números. N cuadrado por n más 1. Entonces la media geométrica era la raíz, ¿no? Enésima, pero como son dos números, será raíz cuadrada nada más, del producto de los n números. En este caso son dos números, producto de los números. La raíz se va con este cuadrado, y va a quedar ¿quién? N por n más 1 igual a 30. Pero 30 se escribe como 5 por 6, ¿no? Con lo cual, una simple comparación me dirá que uno de ellos es 5 y el otro es 6. Pero me piden averiguar si la suma de dichos números es 11. Y efectivamente, si son 5 y 6, van a sumar 11, ¿no? Verdadera esa afirmación. La afirmación 2 también es verdadera. Veamos la afirmación 3. Si la media geométrica de tres números pares diferentes es 6, entonces la media armónica de ellos es 54 treceavos. Veamos. Si la media geométrica de tres números pares diferentes es 6, entonces la media armónica de ellos es 54 treceavos. Ya, partimos. Son números pares, entonces son 3, entonces le puedo poner 2K, 2N y 3T. Son pares diferentes, ¿no? Ya que K, T y C también son diferentes. Para que estos sean diferentes, K, N y T tienen que ser diferentes, porque son pares diferentes. No se pueden repetir. Ahora veamos cómo es su media geométrica de los tres. Como son tres números, será raíz cúbica su media geométrica. Raíz cúbica del producto de los tres números. Pero ya ustedes saben que acá es 2 al cubo. Si escapa, queda 2. ¿No? Entonces solamente va a quedar de esta forma, ¿no? El 2 se escapa, quedará raíz cúbica
de K por N por T igual a 6, ¿no? Pero este 2 se cancela con este 6, queda 3. Elevamos al cubo, ¿y qué quedará? Elevando al cubo se va, quedará Kn por T y quedará 3 al cubo. 3 al cubo. Pero no se olviden que K, N y T son diferentes. Y este cubo es 27. Pero 27 es 1 por 3 por 9. Entonces, como debo dar producto de 3 números diferentes, el 27 lo puedo escribir, o el 3 al cubo lo puedo escribir como el 1 por el 3 y por el 9. Con lo cual, uno de ellos será 1, el otro será 3 y el otro será 9. Son diferentes. Ya tenemos sus valores. Ya tenemos sus valores. ¿Pero qué me pedían que verifique? Entonces, la media armónica de ellos. Necesito calcular la media armónica de estos números. Reemplazando 1 será 2, reemplazando 3 será 6 y reemplazando 9 será 18. Estos son los tres números. Entonces, debo hallar la media armónica de esos tres números. 2, 6 y 18. Pero ¿cómo se calculaba la media armónica? Era la cantidad de números sobre la suma de sus inversos. ¿Ve? Y acá solamente queda operar, ¿no? Mínimo común 18, a este le falta 9, a este le falta 3, y a este no le falta nada, ¿no? Queda 1. Operamos y efectivamente salen 54 treceavos. Los tres son verdaderos. Los tres son verdaderos. Clave D. En la tabla adjunta se muestran los sueldos en soles que reciben los trabajadores de la compañía MJBO Producciones. Si el salario promedio es 1.151, ¿cuántos empleados ganan? 950. Entonces, estos son los sueldos, ¿no? 6 empleados ganan 1.200. N empleados ganan 950. 4 empleados ganan 1.320. 5.500 y 6.000. Entonces, queremos saber cuántos empleados ganan. 950. Pero hay un dato fundamental. El promedio de los salarios, ¿cuánto es? 1.151. Y eso debemos utilizar. ¿Y cómo se obtiene el promedio? Dijimos que hay que sumar todos entre la cantidad sumando. O sea, 1.200 voy a sumar una vez, dos veces. ¿Cuántas veces? 6. Pero sumar 6 veces 1.200 es lo mismo que poner 1.200 por 6. Sumaré 950, pero ¿cuántas veces? N veces, entonces 950 N veces. Tengo que sumar este sueldo. 1.320, ¿cuántas veces? 4 veces, pero es lo mismo que poner por 4. Este sueldo sumaré 5 veces. Y este sueldo sumaré 6 veces. Ya está. Ya está la suma de todos los sueldos. Pero ahora debo dividir entre la cantidad de sumandos. Y acá son 4, 10, 15, 21.
más n. 21 más n sumados. No sé todavía cuánto es n, ¿no? Ya quedó una sola ecuación con una sola incógnita. Lo único que hago es pasar a multiplicar y luego simplificar. Ya tengo el valor de n, ¿no? Entonces, pasando a multiplicar, tendremos, ¿no? N multiplicado a 1151, está ahí. Y luego 1151 por 21, que eso lo paso a restar al otro lado. Ahí está, esto pasó a restar de esta multiplicación. Sumando esto, más esto, más esto, más esto, me sale esta cantidad. Y 950n pasa a restar, ¿no? Esta diferencia, ¿no? 201n, esta diferencia 1809. Paso a dividir y n vale 9. Entonces 9 empleados van a ganar 950. Eso es lo que me preguntaba, ¿no? Ok, no hay interrogantes todavía. Se escucha todo normal, ¿no? Ya, entonces continuemos. Ok, gracias. Continuemos. Ya. Veamos qué dice el problema 5. El crecimiento de las ventas de la panadería La Cusqueñita en los últimos 3 años fueron de 28, 8 y 25%. ¿Cuál es la media anual de crecimiento de las ventas de esta panadería? Observen, la media geométrica se usa cuando se quiere dar importancia a los valores pequeños y cuando los datos tengan un crecimiento geométrico o porcentual. Los datos tengan un crecimiento geométrico o porcentual. Por ejemplo, para el promedio de tasas porcentuales, aumentos o disminuciones porcentuales o proporción media. Ahí vamos a ampliar la media geométrica, que es la raíz de la cantidad de datos por el producto de los n datos. Entonces, para resolver este problema, tenemos que emplear media geométrica.
Entonces, el crecimiento de las ventas de la panadería La Justeñita en los últimos 3 años fueron estos. ¿Cuál es la media anual de crecimiento de las ventas en esa panadería? Entonces, calculemos. Ya sabemos que la media geométrica, porque está creciendo porcentualmente, quiero ya su media, la media anual. ¿En cuánto creció el primer año? Si era 100%, dice que ha crecido en 28%, entonces el primer año será del 128%. El segundo año dice que creció, tuvo un incremento, un crecimiento del 8%. Entonces, si era el 100% y creció el 8%, ahora será el 108%. El tercer año tuvo un crecimiento del 25%. Si el original es el 100% y ha crecido 25%, ahora será del 125%. Como está en porcentual y quiero hallar la media, debo aplicar la media armónica, o la media geométrica, mejor dicho. Y como son 3 datos, será raíz cúbica del producto de los 3 datos. Ya saben, ¿no? Este porcentaje al cubo sería, ¿no? Se simplifica con la raíz y queda solamente el porcentaje. Este es 2 a la 7. El 108 es 4 por 27, que es 2 al cuadrado por 3 al cubo. Y este es 5 al cubo, ¿no? Y acá sería 2 a la 9, simplificando 2 al cubo, 3 y 5, ¿no? 2 al cubo, 3 y 5. Y porcentaje, ¿no? Este es 8 por 15, 120. Por lo tanto, la media anual de crecimiento será del 20%, ¿no? Del 20%. Entonces, una aplicación directa de la media geométrica. ¿Qué dice el problema 6? La media armónica de las edades enteras en años de Martín y 5 de sus amigos es 22. Ninguno de ellos es menor de 20 años. Determine la edad máxima en años que tiene Martín, si es el mayor que todos sus amigos. ¿No? Veamos entonces. No sabemos qué edad tiene. Entonces ponemos edad x1, x2, x3, y son 6 edades, ¿no? 6. Esas son las 6 edades. Ya. Entonces, como me piden la edad de Martín, no sé cuál es la edad de Martín. Entonces puedo considerar x1 la edad en años de Martín. Entonces, la edad de Martín será x1 años. Entonces, estas deben ser de sus amigos, ¿no? Esas deben ser las edades de los amigos de Martín. Ya, tenemos eso. Pero yo sé cuánto vale su media armónica de esas edades. Es 22, dice. Pero ¿cómo se calculaba la media armónica? La media armónica de las edades es 22. Y además, ninguno de ellos es menor de 20. Que sus edades son mayores o iguales a 20. ¿No? Pero mírenme, si yo quiero la edad máxima de Martín, entonces
el X1 debe ser máximo. Entonces las otras edades tienen que ser mínimo. ¿Y cuál es la mínima cantidad que pueden tener ellos? Sus edades serán, ninguno tiene menos de 20, o sea, tienen más o igual a 20. Y la menor cantidad es 20. Por eso es que sus amigos, para que Martín tenga máximo, sus amigos tienen que tener mínimo. Y la mínima edad que pueden tener es 20, ¿ve? 20. Ya sabemos eso, ya puedo usar esta información. Ya puedo usar esta información. ¿Y cómo es la media armónica? La cantidad de números, 6 sobre la suma de sus inversos. Sobre la suma de sus inversos. ¿Eh? Tenemos eso. Fácilmente observen lo que va a pasar. Sacamos mitad. 3, 11. El 3 lo dejamos tranquilo y el 11 pasa a dividir. ¿Y qué voy a obtener? 3 onceavos igual a ¿quién? 1 sobre x1 más 1 sobre x2 más 1 sobre x3 1 sobre xn. ¿Ven? Tenemos eso. Pero en lugar de poner eso de ahí, ya puedo poner su valor. 20, 20, 20, porque ya sé cuántos son, cuánto queda tiene el resto, ¿no? Tenemos eso. Ahora lo único que hago es todo este bloque lo pasamos a restar y se acabó. Se acabó. Porque ¿cuántos son? Me faltó acá solamente poner dos sumados más, ¿no? Son 5 sumados, ¿no? Son 5 sumados. Por eso que puedo poner esto o puedo poner 4 veces o 5 veces este sumando, ¿no? Simplificando sale menos 4 quintos, ¿no? Todo esto sale 5 veinteavos, ¿no? Que simplificando sería menos un cuarto. Operen y se acabó. Queda tiene una simple comparación. Me da su edad, ¿no? Me da su edad. Entonces, X1 saldrá 44. Entonces tiene amigos muy jóvenes, Martín, ¿no? Martín. Tiene 41 años y sus amigos tienen 20. No hay problema, ¿no?
A ver, veamos el problema 7. Luisa, administradora de la empresa Baratura, desea determinar la proporción media de mujeres que trabajan en dicha empresa. Para esto solicitó el porcentaje de mujeres que trabajan en las diferentes áreas y obtuvo la siguiente información. Ver la tabla, me dice. ¿Cuál es la proporción media determinada por Luisa? Entonces veamos. En estas áreas trabajan producción, marketing, recursos humanos y administración. Entonces, en producción el 50% son mujeres, en marketing el 80%, en recursos humanos el 54% y en la administración 60%. Quiero saber cuál es la proporción media determinada por Luisa, ¿no? De la cantidad de mujeres que trabajan en dicha empresa. Y dijimos que la proporción media, ¿no? Empleamos media geométrica, ¿no? Media geométrica, nuevamente. Se usa cuando se quiere dar importancia a los valores pequeños y cuando los datos tengan un crecimiento geométrico o porcentual. Por ejemplo, para el promedio de tasas porcentuales, aumentos o disminuciones porcentuales o proporción media. O proporción media. Eso es justamente lo que quiero calcular en este problema. Como quiero hallar proporción media, ¿qué tengo que emplear? Media geométrica de esos datos. De esos datos. Entonces, como quiero hallar la proporción media de las mujeres que trabajan, ya sabemos que es media geométrica de estos datos. ¿Y cuántos datos son? 4, ¿no? Entonces será raíz cuarta del producto de los 4 datos, ¿no? ¿Está bien? Solamente queda operar, ¿no? Queda operar. Este porcentaje se escapa, ¿no? Porque es porcentaje a la cuarta. Con esto se cancela y queda porcentaje. Esto será 2 por 25, ¿no? 16 por 5. 9 por 2. O mejor dicho, 27 por 2. 60 es 12 por 5, ¿no? 12 por 5. Solamente queda operar. Juntamos 2, 2 a la 5, 2 a la 8. Simplificando 2 al cuadrado. 5 al cubo, 5 a la cuarta, queda 5 nada más. 3 a la cuarta, queda 3 nada más, ¿no?
Entonces quedaba 2 al cuadrado, 3 y 5, multiplicando 60%, ¿no? Esa es la proporción media de mujeres que trabajan en dicha empresa. Y eso se obtuvo de estos datos, ¿no? De estos datos. Entonces, siempre que pidan proporción media, media geométrica, ¿no? De los datos. ¿Qué dice el problema 8? Mario es un teleoperador de la compañía Mart International, ¿no? Realiza llamadas a diferentes clientes durante 4 días de la siguiente manera, ¿no? De la siguiente manera. El día 1 hace 30 llamadas por hora. Ya hace bastantes llamadas, ¿no? El día 2, 56 llamadas por hora. Bastante. Día 3, 42 llamadas por hora. Y el día 4, 20 llamadas por hora. ¿Cuál es el promedio de llamadas por hora que realizó Mario durante estos 4 días? Y creo el promedio de las llamadas, ¿no? Ahora mírenme, si ustedes se dan cuenta, el trabajo que realiza es en horas, ¿no? En horas, en una hora. O sea, acá hay un tiempo constante. ¿Y cuándo se aplicaba la media armónica? Se usa, por ejemplo, cuando se desea calcular promedios de velocidad, rapidez para un mismo recorrido y una misma obra. Quiero calcular promedios de velocidad, rapidez para un mismo recorrido y misma obra. Ahí voy a emplear la media armónica. Entonces, ¿qué quiero hallar acá? El promedio de las llamadas, ¿no? En una hora. O sea, la rapidez de las llamadas en una hora, ¿no? ¿Qué tantas llamadas o con qué rapidez hace las llamadas en una hora? Por eso que debo emplear, al crear ya el promedio, debo emplear la media armónica. En la primera hora, ordenando de menor a mayor, hace 20 llamadas, 30 llamadas, 42 llamadas y 56 llamadas, ¿no? Entonces quiero hallar el promedio de las llamadas. Entonces, la media armónica de 4 datos es la cantidad de datos sobre la suma de sus inversos. Pero un 20avo es lo mismo que 4 por 5.
Un treintavo es lo mismo que 5 por 6. Un 42avo es lo mismo que 6 por 7. Y un 56avo es lo mismo que 7 por 8. ¿No? Tenemos eso. Pero esto es lo mismo que poner un cuarto menos un quinto. Mínimo común 20. 5 menos 4, 1. Acá. Esto es lo mismo que poner un quinto menos un sexto. Mínimo común 36 menos 5, 1. Igual esto lo puedo poner de esta forma y esto lo puedo poner de esa forma. ¿Para qué lo hemos puesto de esa forma? Para que esto se cancele con el que viene, se cancele con el que viene, se cancele con el que viene y solamente quedan los extremos. Por eso hemos puesto de esa forma. Queda un cuarto menos un octavo, que sería un octavo. Productos extremos 32. 32. Ese es el promedio de llamadas en una hora. Eso es lo que me preguntaban. ¿Cuál es el promedio de llamadas por hora que realizó Mario durante estos 4 días? El promedio de las llamadas será 32 llamadas por hora. ¿Ya? ¿Qué dice el problema 9? Las notas enteras de 9 alumnos en el curso de Estadística General son, qué mal, ¿no? 7, 11, 13, 7, 4, 16, 4 M y N, respectivamente. Entonces, ¿cuántos jalados hay hasta el momento? 1, 2, 3, 4. Y no sabemos cómo son estas notas. Podrían haber más jalados, ¿no? ¿Qué más dice? Si de estas notas se sabe que la mediana y la moda son iguales, además la media excede en una unidad a la mediana, determine el promedio de las notas pares. Qué interesante. Ya, primero estas son las notas, ¿no? Ya está. ¿Qué más dice? La mediana y la moda son iguales, ¿no? También tenemos esto. Ya. ¿Qué más? Entonces, no me dice que es bimodal. Como no me dicen que es bimodal, significa que uno de ellos va a dejar de ser, o mejor dicho, de uno de ellos se va a repetir más. Este MN debe ser 4 o debe ser 7. Uno de ellos debe ser 4 y 7 para que sea una sola moda, porque no me dicen que es bimodal. No, no me dicen eso. Pero hay un dato, además, la media excede en una unidad a la mediana.
¿Ya? Entonces, ¿cómo usamos ese dato? De la siguiente manera, ¿ve? ¿Cuántas notas son? Son 9 alumnos. Entonces, el término central será el quinto. El quinto término es el término central. Como hay una cantidad impar, la mediana es el término central. La mediana es el término central. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto no puede ser mediana, porque la mediana es el término central. Entonces, la mediana debe ser esto de acá. Es lo más probable, o esto de acá. Uno de esos dos es la mediana. Uno de esos dos debe ser la mediana. Pero sí sé que es el término quinto. Si esta es la mediana, acá debe haber 4. Y los otros 4 deben estar en esta parte. Porque la mediana era el término central. Significa que estos dos deberían ser pequeños, ¿no? Deberían ser pequeños. Deben estar en este lado, ¿no? Porque la mediana es el término central, no hay otra posibilidad. Entonces, y la mediana, si es el término central, a este lado debe haber 4 y a este lado debe haber 4. Entonces debo usar esa información. Pero la mediana es el término central, el término quinto, pero la media dice que supera la mediana en una unidad, entonces será el término 5 más 1, ¿no? Ese es por dato. Dice, además, la media excede en una unidad a la mediana. Tenemos eso. Profesor, ¿qué va a hacer ahora? Facilísimo, ¿ve? Si ustedes se dan cuenta, esto pasa a multiplicar. Pero esto es múltiplo de 9. Al pasar a multiplicar por cualquier cantidad, sigue siendo múltiplo de 9. Podría verlo de esa manera, ¿no? Podría verlo de esa manera. Entonces, múltiplo de 9 pasa a multiplicar, sigue siendo múltiplo de 9. Arriba, ¿quién va a quedar? Sumamos 4 más 4 más 7 más 7 más 11 más 13 más 16, 62. Pero ese 62 lo puedo escribir como 63 menos 1. Pero ya ustedes saben que 63 es múltiplo de 9. Pasa a restar a un múltiplo de 9. El restado a un múltiplo de 9 sigue siendo múltiplo de 9. ¿Va a quedar quién? M más N. Y este menos 1 pasa con más 1. Tendremos eso, ¿ves? Tendremos eso. Tendremos eso. Pero ya sabíamos que nuestro candidato para M y N tenía que estar a este lado, ¿no? Tenía que estar a este lado. Entonces, el que más se repetía podía ser uno de estos dos, ¿no? Uno de estos dos. Pero si ponemos 4 más 4, sumaría 8, jamás va a dar esto. Entonces no puede ser uno de ellos, no puede ser el 4. Entonces tendrá que ser el 7 uno de ellos. Si uno de ellos es 7, para que sume 10, porque múltiplo de 9 sería 9 más 1, ¿no? 10. Uno de ellos tiene que ser 7 y el otro 3, ¿no? Entonces, uno de ellos tiene que ser 3 y el otro tiene que ser 7. Entonces, ¿quién es la moda?
y uno de ellos es 7, y el que se repite más sería 7. Entonces, la moda es 7 y también la mediana es 7. Coincide, porque va a haber un elemento más ahí. La moda y la mediana coinciden y son 7. ¿Pero qué me están pidiendo? Determine el promedio de las notas pares. Por lo tanto, el promedio sería 1 más, ¿no? La media más 1. 8 es el promedio. Pero no me piden eso. Me piden que hay el promedio de las notas pares. ¿Y quiénes serían las notas pares? El 4 y el 16, porque todos los demás son impares. Entonces, el promedio de las notas pares será 4 más 4 más 16 entre 3. 24 entre 3, 8. Esa es la media de las notas pares, ¿ve? Tenemos eso. A ver, veamos el problema 10. La nota promedio de un curso de cálculo 1 es P. Luego de aceptar reclamos y al revisar los exámenes, el profesor del curso decidió aumentar 3 puntos a la nota del examen de la cuarta parte de los alumnos que rindieron examen y solo un punto al resto, resultando que resultando 14,5 es la nueva nota promedio. Determine la suma de las cifras de P. ¿Cuántos alumnos son? No lo sé. No sé cuántos alumnos son. Pero acá hay una palabra clave. A la cuarta parte de los alumnos. Entonces, número de alumnos. Podría haber llamado N. Fue llamado N, ¿no? Pero esto, la cuarta parte, va a ser que trabaje con fracciones. Y si no quiero trabajar con fracciones, entonces digo el número de alumnos es 4N. ¿Ve? Es 4N. Entonces, cuando me digan la cuarta parte, simplemente será N. N alumnos. Y el resto será 3N, ¿no? 3N. ¿Está bien?
Tenemos eso. Ahora, el promedio de las notas de sus alumnos me dicen que es P. La nota promedio de un examen de cálculo 1 es P. Pero ¿cómo se obtenía este promedio? La suma de las 4n notas entre 4n. De esa manera se obtenía la suma o el promedio de las notas. La suma de todas las notas, como son 4n alumnos, entonces su promedio será la suma de esas 4n notas entre la cantidad de notas, 4n. ¿Está bien? Tenemos eso. Pero sin hacer mucho esfuerzo, ¿cuánto suman esas 4 notas? 4n notas. Y esa suma de esas 4n notas será P multiplicado por 4n. ¿Eh? Esto suma todas las notas. ¿Qué más dice? A la cuarta parte de alumnos que rindieron examen, ¿cuánto se les aumentó? 3 puntos, dice. Le aumentan 3 puntos. A esto de acá le van a aumentar a n alumnos, le van a aumentar 3 puntos a cada uno de estos n alumnos. Y solo un punto al resto. Y este es el nuevo promedio, me dice. Este es el nuevo promedio. Les voy a calcular el nuevo promedio. ¿Y cómo va a ser ese nuevo promedio? El nuevo promedio dice que es 14,5. Y acá está la clave. Ese nuevo promedio será la suma de todas las notas. A ver qué pasó. Vamos a ver. Ok, ya me distrajeron un momento, no se preocupen. Ya sabemos, estamos calculando el tiempo, por favor. Ya. Ok. Entonces, ¿cómo se obtiene el nuevo promedio? El nuevo promedio será la suma de todas las notas iniciales. Y la suma de todas las notas iniciales es P por 4n. Más lo que le aumentaron a estos n alumnos. A cada uno le aumentaron 3 puntos, ¿no? 3 puntos le aumentaron a la cuarta parte. O sea, a esto le aumentaron 3 puntos a cada uno. 3, pero ¿a cuántos? A n. Entonces, tengo que sumar tus puntajes, más esto. Y el resto, que eran 3n, a ellos solamente le aumentaron un punto. Entonces, esto es multiplicado por punto. La suma de todos estos será la suma de todas las nuevas notas. La cantidad de alumnos no ha variado, sigue siendo 4n. Y eso debe ser 14,5. ¿Ve? Tenemos eso. Esta es la ecuación que había que establecer. Lo único que hacen es pasar a multiplicar. O si quieren, antes de eso, este n y este n se van con este n.
y queda una sola ecuación con P. Pasa a multiplicar y luego 4 pasa, de acá sería 3, de acá queda 1, ¿no? Opera, o si quieren también pueden simplificar, operan de tal manera que queda 2P más 3 igual a 29, P sale 13, ¿no? 13. Pero le piden determine la suma de las cifras de P, 4. ¿No? Tenemos eso. Estas son sus alternativas: 1B, 2C, 3B, 4A, 5C, 6C, 7A, 8B, 9A, 10D, ¿no? Y como siempre, la pregunta de cada clase, ¿no? ¿Qué te pareció la explicación de la clase de hoy? Ahí están sus alternativas. Y lancemos la encuesta, ¿no? A ver, ¿ha habido consultas? Vamos a ver. Ya, mientras están, ya, el último ejercicio no hay problema, lo repetimos. Excelente, entonces repitamos el último ejercicio. Compartimos pantalla. Tenemos tiempo para repetir ese problema. Ya, le decía lo siguiente. La nota promedio de un examen de cálculo 1 es P. Esta es la nota promedio. Luego de aceptar los reclamos y al revisar los exámenes, el profesor cometió un error, ¿no? Y decidió aumentar 3 puntos a la nota del examen de la cuarta parte de alumnos. Como el número de alumnos va a tener cuarta, porque no puedo decir un cuarto de alumnos, ¿no? O dos o tres cuartos de alumnos, tiene que ser entero. Entonces, el número de alumnos tiene que ser un múltiplo de 4. Entonces, para no trabajar con fracciones, asumimos que el número de alumnos es 4P. ¿Está bien? O 4N. Si tengo 4N y me dicen que el promedio es P, ustedes saben que el promedio será la suma de las 4N notas entre la cantidad de notas. ¿Ve? Por eso que pasan a multiplicar y le decía que la suma de las 4N notas es simplemente 4NP. Esa es la suma de las 4N notas. ¿Está bien? Tenemos eso. ¿Qué más dice el problema? Pero como son esta cantidad de alumnos, solamente la cuarta parte, o sea, N, le va a aumentar 3 puntos. Y el resto, que son 3N, ¿cuánto le va a aumentar? Un punto. ¿No? Al resto le aumenta un punto. Pero me da el nuevo promedio. El nuevo promedio dice que va a ser 14,5. Pero ¿cómo obtengo el nuevo promedio del nuevo ponderado? Ya, se obtiene de la siguiente manera.
será la suma de todas las notas entre la cantidad de notas. Pero no ha habido disminución de notas, solamente ha habido aumento. Entonces será la suma de notas iniciales, que es la suma de las 4n notas, que ya lo calculé que es 4np, 4np. Esta es la suma de todas las notas, más lo que ha aumentado. Y dice que aumenta 3 puntos a la cuarta parte, o sea, 3 puntos a esto. Entonces, aumentará 3 ¿cuántas veces? Como son n alumnos, aumentará 3 veces 3n. Esto es lo que aumenta. En la cuarta parte, ¿no? A la cuarta parte le aumentan 3 puntos a cada uno, entonces aumenta la nota en 3n. Y el resto, que son 3n, le aumentan un punto. Entonces, ¿en cuánto más está aumentando la nota? 3n por 1. Ahora será esto la suma de todas las notas. Entre la cantidad de notas dará el promedio. Lo único que quieres operar, n y n se va con este n. Ya queda una sola ecuación en P. Solamente queda operar, ¿no? Operen, este 4 pasa a multiplicar, luego este 3 pasa a restar, el 1 pasa a restar y el 4 pasa a dividir. O déjenlo como está y operen ahí, ¿no? P sale 3. Pero dependen determinar la suma de las cifras de P. Sumando sus cifras sale 4. ¿Sí? 4. Ok, jóvenes, fue un gusto trabajar con hoy día con ustedes.